¿Alguna vez has sentido ese escalofrío en la espalda cuando te das cuenta de que acabas de decir exactamente lo que no debías? Ese momento en que una sola frase destruye meses de trabajo duro. O peor, cuando tus palabras impulsivas clavan un cuchillo invisible en alguien a quien amas. Este vídeo no trata de callarse por debilidad. Trata del poder quirúrgico del silencio en 10 situaciones específicas que pueden definir o destruir tu destino. Y vas a descubrir por qué. Aún sabiendo el altísimo precio de la palabra impulsiva, seguimos cayendo en la misma trampa, una y otra vez. Imagina las arenas movedizas. Cuanto más te debates, más te hundes. Tus palabras funcionan exactamente así. Cada respuesta impulsiva, cada defensa desesperada, cada intento de tener la última palabra, solo te hundes más. Y lo peor, ni siquiera te das cuenta de que te estás hundiendo hasta que tienes arena en la boca. Vamos más a fondo. Existe un estudio clásico sobre poder e influencia social que revela algo perturbador. Los líderes más respetados no son los que más hablan, son los que dominan el timing del silencio. Entienden que lo no dicho tiene más peso que 1000 palabras vacías. Piensa en el general romano Fabio Máximo. Aníbal provocaba, insultaba, desafiaba públicamente. Toda Roma gritaba pidiendo una respuesta. Fabio mantuvo un silencio estratégico durante meses. Ese silencio salvó a Roma y cambió la historia militar para siempre. Pero tú no estás defendiendo Roma. Estás defendiendo tu carrera, tu matrimonio, tu salud mental. Y en cada uno de esos frentes de batalla, tu boca puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. ¿La diferencia? Saber exactamente cuándo cerrarla. Situación número 1. El momento del feedback injusto. Estás en la reunión. Tu jefe te critica delante de todos. La crítica es claramente injusta, quizás incluso maliciosa. La sangre te hierve, las manos te tiemblan. Cada fibra de tu ser te grita que te defiendas, que expliques, que justifiques, que contraataques. Paragraph. Respira. Este es el momento en que el 90% de las personas destruyen su propia carrera. No por la crítica que recibieron, sino por la respuesta que dieron. Cuando te defiendes inmediatamente, confirmas la crítica. Cuando contraatacas, te conviertes en el villano. Cuando te justificas demasiado, pareces culpable. El silencio aquí no es sumisión, es poder. Escuchas, procesas, tomas nota mentalmente y respondes después, cuando la emoción haya pasado y puedas formular una respuesta que no solo te defienda, sino que transforme la situación a tu favor. Agradezco el feedback. Reflexionaré sobre ello. 9 palabras que protegen tu reputación mejor que cualquier defensa elaborada. Ahora, el giro. Situación número 2. La provocación online. Alguien te ataca en las redes sociales. Distorsiona tus palabras. Cuestiona tu carácter. Tus seguidores esperan una respuesta. Tus amigos te envían mensajes diciendo, ¿has visto lo que dijo fulano? La tentación de responder a la altura es casi irresistible. Pero aquí es donde se pone interesante. Cada respuesta que das a un provocador online es gasolina para su incendio. Piensas que te estás defendiendo, pero solo estás alimentando el algoritmo de la discordia. El silencio online no es cobardía. Es la elegante negativa a bailar al son del caos. Cuando no respondes, algo mágico sucede. El provocador se queda sin escenario, sin público, sin combustible. Grita solo en el vacío digital. Y en 48 horas, el mundo lo olvida. Pero si respondes, ¿qué pasa? Ahora son 2 gritando, y al algoritmo le encantan los gritos. Los amplificará, los difundirá, convertirá un rasguño en una herida gangrenada. Situación número 3. La discusión con quien amas. Este es el campo minado más peligroso. Tu pareja está irritada. Quizás con razón, quizás no. Las palabras empiezan a escalar. El tono sube, las acusaciones vuelan. Y entonces llega esa frase, esa que sabes que va a doler, que va a golpear exactamente donde eres más vulnerable. Tu instinto primitivo toma el control. Quieres devolver el golpe. Quieres mostrar que tú también sabes dónde duele, que tú también puedes jugar sucio, que tú también guardas munición emocional para momentos como este. Y en 3 segundos de habla impulsiva puedes destruir 3 años de construcción de confianza, para antes de que sea demasiado tarde. El silencio, en una discusión amorosa, no es dar el brazo a torcer. Es dar tiempo para que el amor respire.
Es permitir que la ira pase y la razón regrese. Es elegir la relación en lugar del ego. Es entender que ganar la discusión puede significar perder a la persona. Te quiero y por eso me voy a callar ahora. Hablamos cuando estemos más tranquilos. 16 palabras que salvan relaciones. Antes de continuar, hay un detalle que lo cambia todo. El silencio que estamos discutiendo no es el silencio del miedo, no es el silencio de la ignorancia, no es el silencio de quien no tiene que decir, es el silencio de quien elige no malgastar palabras, de quien entiende que hablar es fácil, pero callar estratégicamente es un arte. Situación número 4. El cotilleo tentador. Estás en el café de la empresa. El grupo está hablando mal de alguien ausente. Tienes información jugosa que podría echar leña al fuego. Todos te miran, esperando tu contribución. El momento de pertenencia social está ahí. Solo tienes que abrir la boca. Resiste. Cada palabra que añades al cotilleo es una hipoteca en tu futuro. Porque el cotilleo es un boomerang disfrazado de conversación. Siempre vuelve. Y cuando vuelve, viene con intereses. La persona que cotillea contigo cotilleará sobre ti. Es matemática social básica. El silencio en la ronda de cotilleos es un escudo invisible. Protege tu reputación, construye tu imagen de fiabilidad. Y lo más importante, demuestra que tienes algo más valioso que información, privilegiada. Tienes carácter. Situación número 5. El momento de la negociación, ya sea salario, precio o condiciones de trabajo. Has hecho tu propuesta. La otra parte está en silencio. Pasan 5 segundos. 10, 15. La ansiedad aumenta. La incomodidad es palpable. Tu cerebro grita para rellenar el vacío, para explicar más, para justificar, para incluso reducir tu propia propuesta. Esta es la prueba. Quien rompe el silencio primero pierde poder en la negociación. Es una ley no escrita pero universal. Cuando hablas después de tu propuesta, negocias contra ti mismo. Cuando explicas demasiado, revelas inseguridad. Cuando rellenas el silencio, cedes el control. Deja que el silencio trabaje para ti. Deja que cree presión en la otra parte. Deja que fuerce una respuesta. Deja que sea tu aliado invisible en la mesa de negociación. Cuenta hasta 20 si es necesario. Muérdete la lengua si hace falta. Pero no rompas el silencio después de tu propuesta. La mayoría se detiene aquí. Por eso se equivoca. Porque cree que ha entendido el concepto. El silencio es poder. Listo, siguiente vídeo. Pero el verdadero dominio está en entender los matices, en saber no solo cuándo callar, sino cómo callar, con qué energía, con qué presencia, con qué intención. Situación número 6. El error público. Ha cometido un error. Todo el mundo lo vio. Pudo haber sido en una presentación, en una reunión, en un evento social. La cara te arde, el corazón se acelera. Tu instinto es explicar inmediatamente, contextualizar, minimizar, hacer una broma, cualquier cosa para aliviar la incomodidad. No hagas eso. Cuando hablas demasiado después de un error, amplificas el error. Conviertes un tropiezo en una caída, un desliz en un desastre. La atención que duraría segundos se extiende por minutos agonizantes. El silencio después del error es una recuperación elegante, un asentimiento de cabeza, una media sonrisa, y seguir adelante. Esto demuestra madurez. Demuestra que no te define un mal momento. Demuestra que tienes la fortaleza mental para absorber el impacto sin desmoronarte. Situación número 7. La presión para estar de acuerdo. Todo el grupo tiene una opinión. Fuerte, unánime. Y ahora todos te miran esperando tu conformidad. Pero tú no estás de acuerdo. O peor, no estás seguro. La presión social para estar de acuerdo es inmensa. Parecer un disidente es arriesgado. Aquí reside el peligro sutil. Cada vez que estás de acuerdo sin convicción, pierdes un pedazo de tu integridad. No de una vez, sino poco a poco, como la erosión. Invisible en el día a día, devastadora a largo plazo. El silencio reflexivo aquí es una resistencia honrosa. Necesito pensar en ello. Es una frase poderosa. No es sí, no es no. Es la negativa educada a ser arrastrado por la marea de la opinión colectiva. Es la insistencia en mantener tu propio proceso de pensamiento. Quien domina el silencio se domina a sí mismo. Y quien se domina a sí mismo, eventualmente domina el ambiente a su alrededor. No por la fuerza,
no por la manipulación, sino por la simple negativa a ser arrastrado al caos verbal que define la mayor parte de las interacciones humanas. Situación número 8. El momento de la ira extrema. Alguien hizo algo imperdonable, o al menos parece imperdonable ahora. Traición, sabotaje, desprecio profundo. La ira es lava hirviendo en tus venas. Las palabras se forman como misiles, listas para destruir. Este es el momento más crítico. Las palabras dichas con ira extrema son tatuajes verbales, permanentes, irreversibles. Puedes pedir disculpas después, pero el daño está hecho. La confianza rota, la relación alterada para siempre. El silencio en la ira no es debilidad. Es la última línea de defensa contra tu peor yo. Es la diferencia entre un mal momento y una vida de arrepentimiento. Es elegir quién quieres ser, en lugar de dejar que la emoción elija por ti. Sal de la habitación si es necesario. Cuelga el teléfono. Cierra el ordenador. Haz lo que sea necesario para no hablar mientras la ira tenga el control. Porque cuando la ira habla, el arrepentimiento escucha. Y él tiene memoria larga. El siguiente paso parece obvio, pero casi nadie lo hace. Situación número 9. La tentación de impresionar. Estás en un círculo social o profesional. Las personas están compartiendo logros, historias, experiencias. La conversación es una competición velada de estatus. Tienes tus propias historias, tus logros, y la tentación de entrar en el juego es fuerte. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más intentas impresionar con palabras, menos impresionante pareces. Es la ley inversa del carisma. Los verdaderamente poderosos no necesitan anunciar su poder. Los verdaderamente inteligentes no necesitan probar su inteligencia. El silencio confiado impresiona más que 1000 historias. Cuando no sientes la necesidad de competir verbalmente, proyectas una seguridad que las palabras nunca podrían transmitir. Te conviertes en el misterio interesante en lugar del libro abierto predecible. Deja que otros llenen el aire con sus inseguridades disfrazadas de logros. Situación número 10. El momento de la decisión precipitada. Alguien quiere una respuesta ahora, un sí o no inmediato. Puede ser una oferta de trabajo, una invitación importante, un compromiso significativo. La presión del necesito saber ahora es real. El miedo a perder la oportunidad es palpable. Pero las decisiones tomadas bajo presión verbal rara vez son buenas decisiones. Cuando hablas antes de pensar, te comprometes antes de comprender. Dices sí cuando deberías decir no. O dices no cuando deberías decir sí. Y peor, estableces el precedente de que se te puede presionar para decidir. Necesito 24 horas para pensarlo. 7 palabras que protegen tu futuro. No es indecisión, es prudencia, no es debilidad, es sabiduría. Y sorprendentemente, rara vez pierdes algo valioso por pedir ese tiempo. Ahora viene la parte que nadie quiere escuchar. El silencio estratégico no es natural. Va en contra de cada instinto evolutivo que tienes. Tu cerebro reptiliano quiere reaccionar. Tu ego quiere defender. Tu inseguridad quiere llenar vacíos. Por eso la mayoría falla. Pero tú no tienes por qué ser la mayoría. Aquí está tu manual de estrategias para dominar el silencio estratégico. Primer movimiento. Observa la pulsación. Antes de hablar, siente la emoción del momento, la tuya y la de los demás. Si la pulsación está acelerada, tus palabras serán balas perdidas. Segundo movimiento. Pregunta, no afirmes. Cuando sientas la presión para responder, transfórmala en pregunta. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Puedes elaborar? ¿Cuál es tu intención con esa pregunta? Cada pregunta es tiempo ganado, información adquirida, control recuperado. Tercer movimiento. Cuenta hasta 5. Parece infantil. No lo es. Es neurocientífico. 5 segundos es el tiempo que tu corteza prefrontal necesita para tomar el control de tu sistema límbico. 5 segundos entre el estímulo y la respuesta, entre el gatillo y el disparo. Cuarto movimiento. Define tu objetivo. Antes de abrir la boca, pregúntate cuál es el resultado ideal de esta interacción. No lo que quieres decir, sino lo que quieres lograr. Las palabras son medios, no fines. Si tus palabras no sirven al objetivo, no sirven para nada. Quinto movimiento. Usa el silencio como espejo. Deja que el silencio refleje la atención de vuelta al interlocutor. Cuando alguien hace una pregunta manipuladora, silencia. Cuando alguien intenta provocarte, silencia.
Deja que escuchen el eco de sus propias intenciones, pero cuidado con la trampa del silencio absoluto. Existe una diferencia crucial entre silencio estratégico y mudez patológica, entre elegir no hablar y tener miedo de hablar, entre usar el silencio como herramienta y usar el silencio como escondite. El silencio estratégico tiene presencia, tiene peso, tiene intención. No estás ausente, estás intensamente presente, solo sin palabras. Tus ojos comunican, tu postura habla, tu energía llena el espacio. El silencio del miedo es vacío, es ausencia, es encogimiento, y todos perciben la diferencia. Uno eleva tu estatus, el otro lo disminuye. Uno proyecta fuerza, el otro proyecta debilidad. Uno es elección, el otro es prisión. Voy a compartir algo que rara vez se discute. El mayor obstáculo para dominar el silencio estratégico no es la presión externa, es el diálogo interno. Esa voz en tu cabeza que no para de hablar, que juzga, que analiza, que critica, que teme. Mientras esa voz esté gritando dentro, nunca conseguirás estar callado fuera. Por eso el verdadero trabajo comienza internamente. Calmar el caos interior, desarrollar la paz mental, crear espacio entre pensamiento y habla, entre sentimiento y acción, entre estímulo y respuesta. La meditación ayuda, pero no es la única respuesta. Escribir ayuda, llevar un diario, poner los pensamientos en papel para que dejen de gritar en tu mente. El ejercicio ayuda, quemar la energía nerviosa que alimenta el parloteo mental. La naturaleza ayuda. El silencio natural enseña el silencio humano. Pero lo más importante es la práctica deliberada. Empieza poco a poco. Una conversación al día donde conscientemente hablas un 50% menos. Una reunión donde solo hablas cuando te preguntan. Una discusión donde dejas que el otro tenga la última palabra. Pequeñas victorias que construyen el músculo del silencio. Porque el silencio es un músculo. Y como cualquier músculo, se atrofia sin uso. O se fortalece con entrenamiento consistente. La elección es tuya, pero las consecuencias son ciertas. O dominas tus palabras, o tus palabras te dominan a ti. Déjame contarte el precio real de la palabra impulsiva. No es solo el empleo perdido, la relación destruida, la oportunidad desperdiciada. Esos son los costes visibles. Los costes invisibles son peores. Es la erosión lenta de tu credibilidad. Es la pérdida gradual del respeto. Es la construcción de una reputación de alguien que no tiene control. Cada palabra impensada es un pequeño corte en tu imagen. Individualmente, casi imperceptibles. Colectivamente, fatales. Las personas pueden olvidar lo que dijiste, pero nunca olvidan cómo las hiciste sentir. Y las palabras impulsivas casi siempre hacen que las personas sientan incomodidad, falta de respeto o desconfianza. El silencio estratégico construye lo opuesto. Comodidad, porque no eres una amenaza verbal. Respeto, porque claramente tienes autocontrol. Confianza, porque no filtras información o emociones. Te conviertes en el puerto seguro en un mar de caos verbal. La gente empieza a buscarte no por lo que dices, sino por la paz que tu presencia silenciosa proporciona, por la claridad que surge cuando no llenas el aire de ruido, por la sabiduría que tu silencio sugiere, incluso cuando estás tan confundido como todos los demás. Es una ilusión poderosa que se convierte en realidad, porque cuando la gente te trata como sabio, tienes espacio para volverte sabio. Cuando te respetan por tu silencio, tienes tiempo para formular palabras que merecen ser dichas. Cuando confían en tu juicio, desarrollas un mejor juicio. Pero hay un lado oscuro que debo mencionar. El silencio también puede ser un arma de manipulación, de castigo, de control. Parejas que usan el silencio para herir, jefes que usan el silencio para intimidar, padres que usan el silencio para culpar. Este no es el silencio que estamos discutiendo. El silencio estratégico nunca trata de controlar a otros. Siempre trata de controlarse a uno mismo, nunca trata de castigar. Es sobre preservar, nunca trata de manipular. Es sobre mantener la integridad. Si tu silencio hiere a alguien, lo estás haciendo mal. Si tu silencio es una forma de agresión pasiva, has perdido el punto. Si tu silencio es superioridad disfrazada, has fallado en la prueba básica de humanidad. El verdadero maestro del silencio es humilde, no arrogante. Es compasivo, no cruel. Es fuerte, no duro.
Entiende que el silencio es un regalo que te das a ti mismo y a los demás. El regalo del espacio, del tiempo, de la paz, de la posibilidad de que algo mejor emerja. Volviendo a la metáfora de las arenas movedizas. Cuando te estás hundiendo, el instinto es debatir, pero la ciencia de la supervivencia dice lo contrario. Quédate quieto, distribuye tu peso, muévete lentamente y con propósito. Es contraintuitivo, es difícil, es lo único que funciona. Tus interacciones sociales funcionan de la misma manera. Cuando la conversación se convierte en arenas movedizas, cuando las emociones empiezan a arrastrar a todos hacia abajo, cuando las palabras se convierten en armas, tu instinto es luchar verbalmente, defender, atacar, explicar, pero la sabiduría dice, para, respira, observa, elige tu movimiento con cuidado, o elige no moverte, porque a veces la única forma de ganar es no jugar. La única forma de vencer las arenas movedizas verbales es no entrar en ellas. Y cuando dominas esto, algo mágico sucede. Dejas de ser víctima de las circunstancias conversacionales. Dejas de ser rehén de las emociones ajenas. Dejas de ser esclavo de tus propias reacciones. Te conviertes en el director de tu propia narrativa. El autor de tu propio guión. No porque controlas lo que dicen los demás, sino porque controlas completamente lo que tú dices. Y más importante, lo que no dices. Descubres que el poder real no está en tener la última palabra. Está en elegir si vale la pena decir cualquier palabra. Esto lo cambia todo. Tus reuniones se vuelven más productivas porque solo hablas cuando añades valor. Tus relaciones mejoran porque escuchas más de lo que hablas. Tus negociaciones son más exitosas porque no revelas tus cartas demasiado pronto. Tu salud mental mejora drásticamente porque ya no estás en una guerra verbal constante. Ya no estás defendiendo tu ego ante cada pequeña provocación. Ya no estás malgastando energía en batallas que no importan. Eliges tus batallas. Y eliges muy pocas. La crítica repetida suele ser una confesión disfrazada. Cuando alguien insiste en señalar un defecto en ti, frecuentemente están hablando de sí mismos. Tu silencio permite que escuchen el eco de sus propias inseguridades. La búsqueda excesiva de control delata el caos interno. Cuando alguien necesita controlar cada aspecto de la conversación, cada narrativa, cada percepción, revela el descontrol que siente por dentro. Tu silencio es el espejo que muestra esa verdad. Cuando alguien usa siempre o nunca, generalmente intenta sofocar el matiz. Los absolutos verbales son síntomas de pensamiento en blanco y negro, de miedo a la complejidad, de necesidad de falsa simplicidad. Tu silencio preserva el matiz que la realidad exige. Aquí hay algo que aprendí de la manera más difícil. El arrepentimiento por haber hablado demasiado es inmediato y duradero. El arrepentimiento por haber permanecido en silencio es raro y pasajero. Es una matemática emocional simple que la mayoría ignora. ¿Cuántas veces te arrepentiste de no haber respondido a ese comentario? ¿Cuántas veces te arrepentiste de haber respondido? La proporción es reveladora y debería informar tus decisiones futuras. Debería, pero rara vez lo hace, porque el impulso de hablar es más fuerte que la sabiduría de callar. Por eso necesitamos sistemas, no solo intenciones. Sistema 1. La regla de las 24 horas. Cualquier respuesta importante espera un día. Correo electrónico irritante, responde mañana. Mensaje provocador, mañana. Decisión significativa, mañana. Sorprendente cuánto cambia en 24 horas. Sistema 2. La prueba del funeral, mórbido pero eficaz. Antes de hablar, imagina que esas palabras son recordadas en tu funeral. Siempre tenía la respuesta correcta en el momento equivocado. No es el legado que quieres. Elige palabras por las que te gustaría ser recordado por haber dicho. Sistema 3. La cuenta bancaria emocional. Cada interacción es un depósito o una retirada. Las palabras impulsivas son siempre retiradas. El silencio respetuoso es siempre un depósito. Mantén el saldo positivo, especialmente con personas importantes, especialmente cuando es difícil. El desafío que voy a proponer ahora es simple pero no fácil. Durante los próximos 7 días, elige una de las 10 situaciones que hemos discutido, solo una, y practica el silencio estratégico en ella. No en todas. No seas un monje mudo. Solo una situación, practicada con intención. Puede ser el feedback en el trabajo, puede ser la provocación online,
Puede ser la discusión en casa. Elige la que más te desafía, la que más te tienta a hablar impulsivamente, y durante 7 días practica el silencio estratégico en esa situación específica. Anota lo que observes, en ti mismo, en los demás, en la dinámica, en el resultado, porque la observación consolida el aprendizaje, y el aprendizaje consolidado se convierte en cambio permanente, y el cambio permanente se convierte en destino alterado. Comparte tu experiencia. Usa el hashtag silencio estratégico, no para impresionar, sino para inspirar a otros a descubrir el poder que existe en el espacio entre el estímulo y la respuesta, en el momento entre el pensamiento y la palabra, en la elección entre reaccionar y responder, porque al final de eso se trata. No se trata de no hablar nunca. Se trata de hablar cuando tus palabras son puentes, no muros, cuando son medicinas, no venenos, cuando son inversiones, no desperdicios, cuando son elecciones conscientes, no reacciones automáticas. Las arenas movedizas están en todas partes, en las redes sociales, en las reuniones familiares, en los grupos de WhatsApp, en las discusiones de bar, en las peleas de tráfico, en las colas de Donut o banco, en todas partes, donde los egos se encuentran y las palabras chocan. No puedes evitar todas las arenas movedizas, pero puedes aprender a no debatir cuando caes en una. Puedes aprender a distribuir tu peso, a moverte con propósito, a veces simplemente a no moverte. Y esa habilidad, ese arte del silencio estratégico, puede ser la diferencia entre hundirse y sobrevivir, entre sobrevivir y prosperar. Porque cuando dominas el silencio, dominas más que palabras. Dominas el tiempo, la energía, la atención, el respeto, la influencia, la paz. Dominas la narrativa de tu propia vida. Y eso, al final, es lo que todos estamos intentando hacer. Controlar nuestra propia historia. Escribir nuestro propio destino. Elegir quiénes somos en lugar de ser elegidos por las circunstancias. Y a veces, muchas veces, el bolígrafo más poderoso es el que no escribe nada. El silencio no es ausencia de voz, es presencia de elección. No es vacío, es espacio para que algo mejor emerja. No es debilidad, es la fuerza más subestimada del repertorio humano. Y ahora sabes cómo usarla. La pregunta es, ¿lo harás? ¿O seguirás dejando que tus palabras impulsivas escriban cheques que tu futuro no puede pagar? ¿Seguirás hundiéndote en las arenas movedizas verbales que engullen tantos destinos prometedores? ¿Seguirás siendo esclavo del impulso de siempre tener algo que decir? La elección es tuya. La elección siempre ha sido tuya. Pero ahora tienes conciencia de ella, y la conciencia es el primer paso para el cambio. El cambio es el primer paso para la maestría, y la maestría del silencio es la maestría de uno mismo. Tu futuro está esperando al otro lado del silencio. Un futuro donde hablas menos y comunicas más. Donde reaccionas menos y respondes mejor. Donde pierdes menos energía en batallas innecesarias y guardas fuerza para las guerras que importan. El reloj corre. Los próximos 7 días son tu laboratorio. Una situación, un compromiso, una transformación. No porque yo lo dije, sino porque sabes, en el fondo, que tus palabras impulsivas ya han costado demasiado. Y tu silencio estratégico puede valerlo todo. Las arenas movedizas están esperando a su próxima víctima. No tienes por qué ser tú.